Ok chicos, vamos a continuar con nuestra clase de análisis instrumental de la oclusión. Vimos en el primer video lo que era el análisis de los modelos por separado y ahora vamos a realizar nuestro análisis de los modelos en oclusión, o sea ya a través del montaje de los modelos en el articulador. Uno de los parámetros que nosotros evaluamos en este análisis de los modelos en oclusión es la relación molar. Y sabemos, este es un concepto que vimos el semestre pasado, y sabemos que cuando hablamos de la relación molar nos referimos a la relación específicamente del primer molar, del maxilar inferior con respecto al maxilar superior. Vamos a tener tres tipos, tenemos la clase 1, la clase 2 y la clase 3. La clase 1 corresponde cuando el arco dentario inferior está en una relación normal en el sentido sagital respecto al superior a nivel de los primeros molares permanentes. ¿Y qué vamos a observar en este primer molar permanente? Que la cúspide mesiovestibular del primer molar superior ocluye con el surco mesiovestibular del primer molar inferior. Y es lo que nosotros vamos a llamar como una neutrooclusión. Aquí podemos observar, disculpen, voy a colocar el puntero, sería este ejemplo, ¿ya? Aquí tenemos esta relación molar en donde la cúspide mesiovestibular del superior ocluye justamente en el surco mesiovestibular del primer molar inferior y es lo que llamamos neutrooclusión. Luego también vamos a tener una clase 2 en el cual el arco dentario inferior está en una relación distal con respecto al maxilar superior y los primeros molares inferiores se van a encontrar en una posición distal con respecto al primer molar superior y esto es lo que vamos a conocer como una mesioclusión. Cuando hablamos de mesioclusión nos estamos refiriendo más que nada a la relación del molar superior, ¿ya? Para que no se vayan a confundir. Y tenemos la clase 3, que es cuando el arco dentario inferior está en una relación más hacia mesial con respecto al maxilar superior. Podemos observar que el primer molar inferior se va a encontrar en una posición más hacia mesial que el molar superior. Y esto lo conocemos como lo que es la distoclusión. Cuando tenemos una distoclusión, las piezas anteriores vamos a observar que ocluyen, puede ser en una relación vis a vis o en una relación de mordida invertida, como sería este ejemplo. ¿Ya? Este caso acá en la porción anterior tenemos una mordida invertida. Tenemos que otro de los parámetros que observamos aparte de la relación molar es la relación canina. También la relación canina la vimos el semestre pasado, tenemos una clase 1, una clase 2, una clase 3. La clase 1 es cuando la cúspide del canino superior permanente va a ocluir justamente en el espacio entre el canino inferior y el primer premolar inferior. Esto, ¿cierto? Es relación canina clase 1. Tenemos una relación canina clase 2 cuando el punto de contacto interproximal entre el canino y el primer premolar está hacia distal de la cúspide del canino superior. Y una clase 3 canina cuando el punto de contacto entre canino y primer premolar se encuentra hacia mesial de la cúspide del canino superior. Ahora, ojo con estas imágenes porque no significa que cuando tengamos una clase 1 molar vamos a tener una clase 1 canino o que cuando tengamos una clase 3 molar obligatoriamente vamos a tener una clase 3 canina. Siempre tenemos que evaluar estos parámetros por separado porque perfectamente podemos tener una clase 1 molar y a nivel de los caninos tener una clase 2, ¿ya? Eso depende mucho de posición dentaria, de crecimientos óseos, ¿ya? Entonces no siempre va a encajar una clase 2 molar con una clase 2 canina. Entonces siempre tenemos que tener cuidado con eso y evaluar tanto del lado izquierdo como del lado derecho. ¿Por qué? Porque en el lado izquierdo podemos tener una relación y del lado izquierdo podemos tener otra, ¿ya? No porque tengamos en el lado derecho una clase 2 significa que en el lado izquierdo vamos a tener una clase 2. Luego, tenemos esta imagen, que es justamente lo que yo les estaba explicando recién, y aquí yo les pregunto, ¿cuál es la relación molar y canina en este caso? Y observen esta imagen, ¿ya? Yo les voy a dar un momento para que ustedes la vean, la analicen, ¿ya? Esos son modelos en oclusión y uno puede evaluar estos dos parámetros, relación molar y relación canina. Partamos por la relación molar, ¿ya? Observemos la posición de los molares, ¿cierto? Uno con respecto al otro. Podemos observar que el molar superior, su cúspide mesiovestibular, ocluye justo en el surco mesiovestibular del molar inferior. Y esto es lo que conocemos como una clase 1, ¿ya? O la neutrooclusión.
Y ahora, si nos vamos a los caninos, podemos observar algo diferente. Podemos observar nuestro espacio interproximal. Este es el canino, este es el primer premolar, este es nuestro espacio interproximal y podemos ver cómo la cúspide de este canino no ocluye específicamente en el surco, en este espacio, perdón. Por lo tanto, no es una clase 1, ¿ya? Está este espacio hacia distal y por lo tanto nosotros hablamos de una relación canina clase 2, ¿ya? El punto de contacto proximal entre canino y primer premolar está hacia distal de esta cúspide del canino superior. Este es un ejemplo de cómo tenemos diferentes relaciones, ¿ya? Así que es importante que siempre se evalúe relación molar y después la relación canina, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Otro de los parámetros que evaluamos cuando tenemos los modelos en oclusión son los contactos oclusales y con esto también evaluamos lo que es la estabilidad oclusal encéntrica. Este es un concepto que lo conversamos cuando hablamos de los tipos de oclusión. La estabilidad oclusal encéntrica. Sabemos que en la posición oclusal céntrica de la mandíbula, ¿cierto? Se debe propiciar o se debe buscar un esquema oclusal que esté basado en múltiples puntos de contacto y que estos múltiples puntos de contacto sean uniformes, bilateral y que estén bilateralmente distribuidos entre ambas arcadas dentarias. Estos contactos deben orientar las fuerzas oclusales en el sentido axial de las piezas dentarias y establecerse estos contactos simultáneamente en el cierre mandibular con una mayor intensidad en lo que es la zona dentaria posterior y una menor intensidad en la zona anterior. Algo que nosotros conocemos que es el principio fundamental de la oclusión mutuamente protegida, en la que las piezas posteriores deben proteger a las piezas anteriores. ¿De qué? De sobrecargas oclusales excesivas en céntrica. Recordemos que las piezas posteriores protegen en céntrica. Este esquema oclusal va a permitir una activación coordinada, una activación que sea sincrónica y simétrica de los músculos elevadores mandibulares tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y esto va a favorecer el posicionamiento céntrico de ambos cóndilos en sus cavidades articulares, que es la posición músculo-esqueléticamente estable. Con esto nosotros logramos lo que conocemos como la estabilidad oclusal encéntrica. Recordemos que la inestabilidad encéntrica se va a producir cuando nosotros tenemos contactos que son unilaterales a nivel de las piezas posteriores, que se van a establecer primero durante el cierre oclusal mandibular y que dan lugar a una descoordinación o desincronización de los músculos y sobre todo asimetrías ya de la actividad de estos músculos elevadores de ambos lados, derecho e izquierdo. Y esto va a generar sobrecargas en las piezas dentarias y además fuerzas reaccionales alteradas tanto sobre las articulaciones temporomandibulares como la musculatura elevadora mandibular. Y con esto se va a crear una condición biomecánica que va a ser desfavorable en lo que es el funcionamiento natural tanto oclusal como articular como neuromuscular. Entonces, aquí la importancia de que estos contactos, ¿cierto?, sean simultáneos, sean contactos múltiples. Aquí podemos observar en esta imagen, tenemos unos modelos en donde se han marcado con papel articular los puntos de contacto, ¿ya? Y podemos observar esa distribución, contactos que se ven iguales, de igual intensidad, ¿ya? Están marcados, si ustedes se fijan, tienen la misma intensidad, ¿ya? La misma intensidad, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, son múltiples. No estamos hablando de un puntito por aquí, otro por acá, otro por acá, no, si ustedes se fijan son múltiples puntos de contacto de igual intensidad, lo que nos indica que son contactos que son simultáneos, ¿ya? Simultáneos y de igual intensidad. Vamos a observar en este video cómo nosotros podemos registrar estos puntos de contacto que ustedes vieron en el modelo anterior. Lo hacemos de igual manera. El primer control se efectúa con papel azul. Permítanme, les voy a colocar para que lo puedan escuchar. Los contactos se evidencian enseguida. Como se ha dicho anteriormente, el adhesivo transculase pasa al diente bajo forma de película finísima. En la segunda fase, se usa una tira fina, preferiblemente roja, ya que este color ofrece una elevada cobertura y un buen contraste con el azul. El paso del colorante del papel
resulta mucho más definido gracias a la capa de transculase. Este método garantiza la máxima seguridad posible. Los puntos de contacto pueden no verse por insuficiencia de visualización. Bausch para una oclusión perfecta. Lo importante de este video que yo Actúa quiero con que papel les azul. quede Los contactos se evidencian enseguida. Como se ha dicho anteriormente, es el uso del papel articular, ¿ya? Eso es lo que yo quiero que les quede de este video, que ustedes a través del video visualizan cómo se utiliza el papel articular. En este caso utilizan dos papeles distintos para marcar los puntos de diferente manera, pero nosotros en clínica generalmente utilizamos un solo papel que es azul por un lado, rojo por el otro, y la idea es marcar los puntos de contacto, ¿ya? Que nosotros a través de colocamos el papel articular entre los modelos, porque esto lo hacemos dentro de boca, pero aquí estamos hablando del análisis instrumental, o sea, en el articulador, por lo tanto colocamos el papel articular entre los modelos y hacemos movimientos de cierre, ¿ya? ¿Para qué? Para marcar esos puntos de contacto y verlos en los modelos y ver la intensidad, ¿ya? Puede ser bastante útil revisar los contactos fuera de boca porque sabemos que fuera de boca no tenemos los componentes, como dijimos, la musculatura, no estorba la lengua, no hay saliva, ¿ya? Así que puede ser mucho más fácil visualizar estos contactos, ¿ya? Vamos entonces ahora con el siguiente parámetro que nosotros evaluamos en el análisis de los modelos en oclusión, y este es lo que son las curvas de compensación. Las curvas de compensación se dividen en una curva antero-posterior que denominamos la curva de Spe, que es la que podemos observar en esta imagen, pero también tenemos una curva frontal que es la curva de Wilson. Primero vamos a hablar de la curva de Spe, que es la que tenemos acá, ¿ya? La curva de Spe se refiere a esta línea imaginaria que es en sentido antero-posterior, que recorre las superficies oclusales de la arcada inferior, donde va a comenzar en la parte más alta del borde incisal del canino inferior y se va a continuar por las puntas de las cúspides vestibulares de lo que son premolares y molares. Para medir esta curva de Spe, nosotros por eso les coloco esta imagen para que sepan cómo se mide. Vamos a trazar esta línea imaginaria. Vamos a trazar primero una línea recta que pasa por encima, ¿cierto?, de las cúspides vestibular del canino hasta el segundo molar, ¿ya? Y nosotros podemos hacerlo esto utilizando por ejemplo, puede ser una regla, ¿ya? La colocan sobre el modelo que se apoye sobre la cúspide del canino y sobre la cúspides del segundo molar. Y luego vamos a medir con una regla desde esta línea horizontal hasta la curva a nivel de lo que son los segundos premolares, ¿ya? Y vamos a medir esa profundidad para determinar qué tan profunda es esa curva, ¿ya? Luego tenemos la curva de Wilson. La curva de Wilson transcurre, más que nada es en el plano frontal, ya cuando nosotros vemos el modelo de frente, y este va a estar formado entre las puntas de las cúspides vestibulares y linguales de los molares, de ambos lados de la arcada inferior. Y lo podemos ver en este modelo, ¿ya? Cúspides vestibulares, cúspides linguales, cúspides vestibulares, y es en sentido frontal. Entonces vamos a tener de esa manera una línea que es curva. Si ustedes se fijan, esta curvatura es de concavidad superior, ¿ya? Es una curva, tenemos que las cúspides linguales deben ser, en este caso, si ustedes se fijan, para formar las cúspides, estas cúspides linguales tienen que ser más bajas, ¿cierto? Ya que la lengua debe de empujar o impulsar el alimento hacia estas tablas oclusales cuando nosotros estamos masticando o cuando estas piezas dentarias realizan la función de trituración, ¿ya? Y por eso es importante que estos molares tengan esa pequeña inclinación, las cúspides linguales más bajas que las vestibulares. Y eso es lo que le da la forma a esta curva, ¿ya? Aquí la pueden observar. La curva tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior.
Luego, otro parámetro que nosotros podemos evaluar es el plano oclusal. El plano oclusal es un plano imaginario que va a descansar sobre las puntas de los caninos inferiores y llega hasta las cúspides distobucales de los segundos molares inferiores, ¿ya? Esta es como una unión entre lo que es las curvas de Wilson y las curvas de Spee, y es una referencia que permite ubicar la posición de las piezas dentarias en el cráneo o en el articulador. Cuando nosotros, por ejemplo, realizamos prótesis totales, ya es importante ubicar este plano oclusal del paciente. Ahora, otro parámetro que perfectamente se puede evaluar en los modelos en el articulador es lo que es el overjet y el overbite. Este también son conceptos del semestre pasado. El overjet, que también se le denomina resalte, es la distancia existente entre el borde incisivo labial del incisivo maxilar, o sea, del incisivo del maxilar superior, y la superficie labial del incisivo mandibular, en lo que es la posición de máxima intercuspidación, que es lo que vemos acá. ¿Ya? Nosotros vamos a realizar una medición desde este borde hacia la superficie vestibular del incisivo inferior. Y esta distancia es lo que yo conozco o que nosotros nombramos como overjet o el resalte. ¿Cuántos son los valores normales? Nos preguntan acá. Pues lo normal es de 2,5 milímetros, ¿ya? Estos son valores referenciales, más o menos, ¿ya? ¿Cuándo lo vamos a considerar aumentado? Cuando sea mayor a este valor, puede ser mayor a 2,5 o mayor a 3. ¿Cuándo va a ser igual a 0? Cuando el paciente muerda vis a vis, ¿ya? O sea que ocluya y los incisivos queden en contacto borde con borde incisal, eso va a ser un overjet 0. ¿Y cuándo va a ser considerado un overjet invertido? Cuando tengamos que los dientes inferiores, ¿cierto?, sobrepasan a los superiores, eso ya sería invertido y los valores del overjet se consideran negativos, ¿ya? Ahí hablaríamos de un -1, un -2, ya -3, dependiendo de cuánto mide ese overjet. Ahí hablaríamos de un valor de una overjet invertido. Entonces, aumentado mayor a 2,5, mayor a 3, digamos, vis a vis es igual a 0 y el invertido es menor a 0. Luego tenemos también lo que es el overbite, que también le denominamos escalón, que sería esta de acá, y esta es la distancia desde lo que es el borde incisal del incisivo superior hacia el borde incisal del incisivo inferior. Esta medida, ¿ya? Este es el overbite o el escalón. ¿Cuánto es lo normal? Se habla de 3 milímetros. Cuando consideramos una overbite aumentado, que también se le denomina, puede ser mordida profunda, en otros textos se habla de un término sobremordida, cuando es mayor a 3, ¿ya? Y aquí vamos a observar que el incisivo central superior cubre más, ¿cierto?, más superficie del inferior. Ahí hablamos de una mordida cubierta o sobremordida o un overbite aumentado. Y tenemos una mordida abierta también, puede haber pacientes con mordida abierta en donde el overbite tiene valores negativos y ahí hablaríamos de -1, -2, ya eso es mordida abierta. Cuando el paciente tenga vis a vis, el overbite en ese sentido también es 0, ¿ya? Entonces cuando el paciente muerde vis a vis, tanto el overbite como el overjet son 0. Aquí en esta imagen nosotros podemos observar ejemplos de overbite, overjet, ¿ya? Aquí podemos observar, en este caso, tenemos esta mordida, ¿cierto? Este resalte o overjet, como lo medimos, ¿cierto? Desde el borde incisal de los superiores hacia la superficie vestibular. Aquí podemos ver un overjet que es aumentado, ¿ya? Es más de 3 milímetros. Y en este caso, si bien no lo estamos midiendo, pero lo pongo para que ustedes observen lo que significaría una mordida cubierta, ¿ya? O un overbite aumentado. Fíjense que no se ven las piezas inferiores, ¿ya? Porque las piezas superiores las cubren completamente. ¿Cómo podríamos nosotros medir en este caso el overbite? Creo que lo pasamos en una clase anterior que yo les puse imágenes. Nosotros lo vimos en boca, pero se hace lo mismo en el modelo. Ustedes marcan con un lápiz grafito, hacen una marquita
justo donde llega el borde incisal del superior, marcan el modelo inferior. Ahí hacen una marquita, luego separan los modelos y simplemente en el modelo inferior van a medir desde el borde del incisivo inferior hasta esa marquita. Y eso les va a dar cuánto fue ese overbite, ¿ya? En este caso estoy segura que ese overbite es mayor a 3 milímetros. Luego, otro análisis que nosotros hacemos es un análisis transversal, pero a nivel de las piezas posteriores, ¿ya? Tenemos que esto corresponde a la relación de las piezas dentarias posteriores en un plano frontal, visto de frente. Lo normal es que en posición intercuspal o de máxima intercuspidación, las cúspides vestibulares superiores, que esto es lo normal, en esta relación las cúspides vestibulares superiores protejan, ¿cierto?, a las mejillas, cubriendo parte de la cúspide vestibular de los molares inferiores. Esta relación deja a las cúspides palatinas superiores, que están acá, ¿cierto?, en las fosas principales de las piezas inferiores y a las cúspides linguales inferiores más por lingual que las palatinas superiores. Esta relación puede presentarse anómala en caso de que se invierta, ¿ya?, quedando la cúspide vestibular inferior por vestibular de las cúspides vestibulares superiores, que vendría siendo este ejemplo, ¿ya? Estos dos ejemplos, ¿ya? Ahora, en el sector posterior vamos a evaluar entonces la relación de estas piezas, ya en máxima intercuspidación, y podemos encontrarnos con tres posibilidades. Una de estas es que las piezas tengan una relación normal, que ya la conversamos, y esta sería una mordida normal, ¿ya? Es aquella en que las piezas superiores desbordan a las inferiores, ¿ya? Cúspides vestibulares superiores, ¿cierto?, más hacia afuera, ¿ya? Y las cúspides palatinas ocluyen justo en el surco de la molar inferior. Esta sería una mordida normal. Otra opción o otra cosa que nos podemos encontrar en el sector posterior, en este análisis transversal, ¿cierto?, en este análisis frontal, es que las cúspides vestibulares de los molares y premolares superiores no desborden a las inferiores, ¿ya?, por vestibular. En este caso hablamos de una mordida cruzada, que sería este caso. Fíjense que es lo contrario a esto, ¿ya? En este caso las cúspides vestibulares ya no desbordan a las inferiores y en este caso, fíjense, la cúspide vestibular está ocluyendo justo en el surco, ¿ya? O sea que es totalmente distinto a la mordida normal. Aquí hablamos de una mordida cruzada. Y otra posibilidad es que las caras palatinas superiores contacten, que sería este ejemplo, ¿cierto?, que estas cúspides palatinas de los molares superiores contacten con la vertiente externa de la cúspide vestibular inferior, ¿ya? Fíjense, cúspide palatina superior está en contacto con esta vertiente externa de la cúspide vestibular de los inferiores. Y aquí hablamos de otro concepto que es una mordida en tijera, ¿ya? Así que tenemos estas tres opciones: una mordida normal, que es una relación normal, ¿ya?, una mordida cruzada y una mordida en tijera. Todas estas análisis los podemos hacer perfectamente en el articulador. Recordemos que el articulador lo podemos observar desde diferentes ángulos, no solo de frente, de lado, sino que también de atrás hacia adelante. Y eso nos permite una ventaja al examen intraoral que hacemos en el paciente, donde claramente no podemos ver al paciente de atrás hacia adelante. Luego también vamos a analizar lo que son las líneas medias dentarias. De acuerdo a cómo crece y se desarrolla el macizo craniofacial y cómo repercuten los factores ambientales en el proceso de desarrollo, es posible que las líneas medias de la cara, la línea media del maxilar o de la mandíbula y la línea media dentaria no coincidan. Sabemos que son líneas distintas. Esto estimularía mecanismos compensatorios para que en los movimientos funcionales no se generen ciertas interferencias. Normalmente el organismo permite distintas magnitudes de movimiento y expresión anatómica corporal para resolver estas situaciones. La desviación o no coincidencia entre las líneas medias dentarias puede deberse a razones que pueden ser esqueletales, pueden ser razones funcionales o pueden ser simplemente malposiciones dentarias, ¿ya? Vamos a verificar entonces en los modelos si la línea media dentaria
coincide más que nada con el frenillo central y además vamos a verificar las discrepancias de las líneas medias dentarias entre sí, ¿ya? Entre el maxilar superior y el maxilar inferior. Entonces aquí yo les coloco dos ejemplos en donde pueden ver ciertas diferencias entre las relaciones de las líneas medias dentarias. Aquí tenemos marcada en azul la línea dentaria, la línea media dentaria superior, y tenemos marcado en naranja la línea media dentaria, en este caso inferior. Fíjense la discrepancia, ¿ya? Y tenemos aquí otro ejemplo, ¿cierto? Aquí hay una mayor desviación, casi del tamaño de un incisivo central, en donde tenemos línea media dentaria superior, línea media dentaria inferior. Entonces, muchas veces ayuda tomarle fotos a los modelos y hacer este análisis a través de fotos, también puede ser útil, y si no, las hacemos directamente en el articulador, ¿ya? Y ahí nosotros colocamos si hay coincidencia o no, y estas también se pueden medir, ¿ya? Para saber cuánto es esa discrepancia. Luego tenemos otro análisis, es la de la relación dentaria, ya corresponde a la variación que se puede apreciar en lo que es la ubicación de las cúspides de soporte con respecto a las piezas antagonistas, ya en posición de máxima intercuspidación. Vamos a tener dos diferentes relaciones dentarias, pueden ser una relación dentaria de 1:1 o de 2:1. 1:1 se considera cuando la cúspide cae directamente sobre una fosa, ¿ya? Del antagonista. Y aquí no es 2:1, es 1:2, ¿ya? Aquí hay que hacer esa corrección, es 1:2. Se considera cuando la cúspide cae sobre lo que son los rodetes marginales de las piezas antagonistas, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto?, de esa relación. Entonces aquí podemos observar cómo las cúspides pueden caer directamente sobre la fosa o sobre lo que son los rodetes marginales. Y ahí decimos 1:1 o 1:2. Vamos también a revisar en el análisis lo que son las bruxofacetas céntricas coincidentes. Vimos que las bruxofacetas se evaluaban en boca, también las podemos evaluar en los modelos. Tenemos que cuando es posible distinguir facetas de desgaste en las caras oclusales de las piezas dentarias, los modelos articulares generalmente, ¿cierto?, pueden reproducir este patrón de movimiento que las generan, ¿ya? Lo cual es una comprobación de que los modelos están bien articulados. Generalmente las bruxofacetas céntricas, como ya lo mencionamos anteriormente, se manifiestan como superficies planas de desgaste que son inclinados con respecto al eje axial dentario, ¿cierto? Recuerden que estamos hablando de bruxofacetas céntricas. Se localizan preferentemente en las cúspides de soporte de las piezas posteriores, ¿ya? Más que nada cara palatina de los superiores y cara vestibulares de los inferiores. Con los modelos articulados en relación céntrica también podemos pesquisar la presencia de contactos prematuros, ¿ya? Y un posible deslizamiento en céntrica. Ahora, estos puntos los vamos a analizar únicamente si los modelos están montados en relación céntrica. Si nosotros hicimos un montaje en máxima intercuspidación, obviamente no podemos registrar un contacto prematuro, ¿ya? Pero si hicimos el montaje en relación céntrica para un diagnóstico, vamos a poder observar la presencia de contactos prematuros y este posible deslizamiento. Recordemos que un contacto prematuro es cualquier primer contacto o contactos dentarios iniciales que se establecen durante el arco, ¿cierto?, de cierre en posición retruida de contacto, que es una posición no forzada, ¿ya? O posición de contacto en relación céntrica fisiológica, y que va a impedir que durante el arco de cierre de la mandíbula, alrededor de este eje de bisagra en relación céntrica, se alcance la posición oclusal de máxima intercuspidación. Esto indica no coincidencia o no congruencia entre relación céntrica fisiológica articular y máxima intercuspidación dentaria. Ahora, el deslizamiento en céntrica es primordialmente, que sería bien, por eso me gusta colocar esta imagen, ya, porque explica ambos conceptos. Ese deslizamiento, aquí tenemos el ejemplo del contacto prematuro, y el deslizamiento en céntrica es primordialmente el recorrido anterosuperior que realiza la mandíbula a partir de ese contacto prematuro, en esa posición retruida de contacto, hacia una máxima intercuspidación, ¿ya? Entonces, cuando encontramos este contacto prematuro y nosotros
le pedimos al paciente, si lo estamos evaluando en el paciente, si le pedimos que apriete, ¿cierto? La mandíbula va a hacer este recorrido en sentido anterior para buscar esa máxima intercuspidación, y ese va a ser nuestro deslizamiento. El deslizamiento en céntrica puede ser en sentido anterior y puede ser simétrico, ¿ya? Es decir, de posición en relación céntrica a máxima intercuspidación sin un componente de desviación lateral, simplemente un movimiento anterior de la mandíbula. Sin embargo, en algunas situaciones clínicas puede también haber una desviación lateral y por lo tanto manifestarse en un deslizamiento anterior y asimétrico, que según opiniones de autores como Mans es el más patogénico, tanto para el componente articular como muscular. Esto es debido a que crea un efecto de torque mandibular con desplazamiento de mayor magnitud de un cóndilo fuera de su posición músculo esqueletal estable con respecto al cóndilo del lado opuesto, ¿ya? Y por eso es que se considera más patogénico, a diferencia del anterior, al deslizamiento anterior, que va a ser más simétrico y ambos cóndilos van a realizar el mismo recorrido. Aquí les quiero mostrar este video porque lo encontré que les explicaba muy bien cómo se visualiza un contacto prematuro y cómo se visualiza un deslizamiento en céntrica en el articulador, ¿ya? Como nosotros no vamos a tener un componente práctico, me parece que este video les va a ayudar a tener esta idea de cómo se realiza este análisis en el articulador. Los modelos de estudio montados en un articulador semiajustable son una herramienta útil para el diagnóstico y tratamiento de la oclusión dentaria. Para el montaje de los modelos de estudio son necesarios dos registros. Un registro de arco facial que nos va a permitir montar el modelo maxilar tridimensionalmente respecto al eje horizontal transversal, llamado también eje de bisagra, y al plano axio orbitario. Y un registro intermaxilar de relación céntrica que nos va a permitir relacionar el modelo mandibular respecto al modelo maxilar y respecto al eje de bisagra. Pero, ¿cómo saber si nuestro montaje ha sido realizado con éxito? Para este fin debemos de observar tres cosas. Debemos de observar el contacto prematuro, el deslizamiento en céntrica y la máxima intercuspidación. Vamos a verificar en este caso el montaje. Para tal fin debemos retirar el registro de relación céntrica. Llevamos la rama superior hacia adelante de tal forma que las esferas condilares contacten con la pared posterior de la caja glenoidea. Descendemos la rama superior y podemos observar aquí un contacto. Es el primer contacto que se da cuando descendemos la rama superior. Y observen cómo las demás piezas quedan sin contacto. Para poder evidenciar ese contacto llamado prematuro, colocamos papel de articular entre ambas arcadas dentarias y procedemos a registrar el contacto prematuro. En este caso, podemos observar el contacto prematuro en la vertiente distal de la cúspide distovestibular de la pieza 4.6. Repito, este contacto debe ser observado antes clínicamente y debe de coincidir con lo que estamos observando. En el modelo maxilar podemos observar el contacto prematuro en la vertiente mesial de la cúspide mesiopalatina de la pieza 1.7. Muy bien.
Ahora observemos el deslizamiento en céntrica. Articulamos ambas ramas, descendemos la rama superior, observamos nuevamente el contacto prematuro y observen, lo que están observando es el deslizamiento en céntrica e inmediatamente podemos observar lo que se conoce como la máxima intercuspidación. Repetimos, contacto prematuro, deslizamiento en céntrica y máxima intercuspidación. Debemos de observar que en esa máxima intercuspidación los dientes se relacionen correctamente. Observemos el lado izquierdo, contacto prematuro, no se observa en este cuadrante, o en el lado izquierdo, perdón, contacto prematuro que se encuentra en el lado derecho, deslizamiento en céntrica y la máxima intercuspidación. Al observar estas tres variables, podemos determinar que este montaje ha sido realizado con éxito. Una vez verificado el correcto montaje, estamos listos para el estudio instrumental de la oclusión dentaria. Si se fijan en este video, hablan de poder verificar el montaje a través de primero verificar la presencia de este contacto prematuro. ¿Ya? Es una manera de verificar que el montaje está bien hecho en relación céntrica. Primero se verifica la relación céntrica en el paciente, se verifica la presencia de contactos prematuros en boca, de la misma manera con un papel articular, y el contacto prematuro en boca debiese de coincidir con el contacto prematuro en el articulador. Si ustedes consiguen ese mismo contacto prematuro en la misma superficie, en el mismo punto, significa que el montaje está bien, ¿ya? ¿Por qué es importante verificar eso? Porque ustedes se van a dar cuenta cuando vayan a clínica y hagan estos montajes que montar en relación céntrica y conseguir ese registro en relación céntrica puede ser bastante difícil, ¿ya? No todos lo logran a la primera. Ahora, nosotros podemos... Ese deslizamiento en céntrica nosotros lo podemos medir, ¿ya? En el caso del deslizamiento con desviación lateral, si la desviación lateral es... perdón, me equivoqué de diapositiva. Acá. Tenemos el deslizamiento en céntrica, como les decía, se puede clasificar, ¿cierto? Como anterosuperior puro o puede ser uno anterosuperior que tenga una desviación lateral. Para medir este deslizamiento en céntrica, o para medir a ver cuánto es la magnitud de deslizamiento, nosotros lo que podemos hacer en el modelo es realizar marcas que coincidan, ¿ya? Que unan la cara vestibular, por ejemplo, del primer premolar superior o pueden ser marcas en un molar, ya también, pero que coincidan la marca de superior con la marca inferior, ¿ya? En este caso vamos a tomar como ejemplo estas marcas que están en estos primeros molares, ¿ya? Que pueden ser las marcas que realizaron para ver la relación molar, ¿ya? Sin embargo, son marcas que coinciden, ¿cierto? Tanto del maxilar superior hacia el inferior, estando la mandíbula en máxima intercuspidación. Y nosotros luego vamos a realizar nuestras maniobras para llevar al paciente a relación céntrica, ¿ya? Y nosotros vamos a poder observar luego con esa marca cuánto es ese deslizamiento, ¿ya? Aquí podemos observar las líneas cuando el paciente está en relación céntrica, los modelos están montados en relación céntrica y luego cuando hacemos ese pequeño movimiento para que haya máxima intercuspidación y aquí se puede observar cuánto es la diferencia de estas líneas, ¿ya? Para medir ese deslizamiento. Fíjense, acá están las líneas y cuando nosotros ya en el montaje hacemos la oclusión en relación céntrica, podemos ver cuánto es la diferencia, ¿ya? Esa diferencia es el deslizamiento en céntrica, o sea, la magnitud. ¿Cuánto fue el movimiento anterior de la mandíbula para llegar a MIC? Eso se puede medir con una regla, ¿ya?
Ahora, en el caso del deslizamiento con componente de desviación lateral, si la desviación lateral es hacia el mismo lado, se va a denominar ipsilateral, y si es hacia el lado contrario de la localización del contacto prematuro, se le va a denominar contralateral. Para medir la magnitud y dirección del componente lateral de deslizamiento, vamos a realizar también marcas coincidentes en los modelos, ¿cierto? En la cara vestibular puede ser del incisivo central superior y el otra en el inferior. Esto lo hacen con un lápiz grafito, estando la mandíbula en la posición retruida de contacto, ¿ya? Aquí podemos observar, ¿cierto? Este sería el montaje en relación céntrica y pueden ver cómo hay una diferencia, ¿ya? Entre la medición de estas líneas, ¿ya? Cuando el paciente aquí está en MIC, ¿cierto? Y cuando lo llevamos a relación céntrica, esta es esta diferencia, ¿ya? Esa diferencia significa nuestro componente lateral, ¿ya? Fíjense que para cuando el paciente llega a MIC o cuando los modelos se colocan en MIC, hay un movimiento lateral, ¿ya? Hay un movimiento lateral y por eso es que decimos que este tiene un deslizamiento con desviación lateral. Otro de los componentes que evaluamos en el análisis instrumental es la guía anterior de desoclusión. ¿Cuál es la importancia de la guía anterior de desoclusión? Lo hemos mencionado muchas veces. Sabemos que la guía anterior juega un papel importante en la estética del paciente, en la articulación de las palabras, ¿cierto? Pero además en lo que es la protección de las piezas posteriores. La relación dinámica entre las piezas anteroinferiores y sus homólogas, que son las superiores, a lo largo de todas las funciones recibe el nombre de guía anterior de desoclusión. Y esta guía anterior va a fijar los límites de movimiento de la parte frontal de la mandíbula. En otras palabras, la guía anterior de desoclusión se refiere a la desoclusión que determina las piezas anteriores sobre las piezas posteriores, ¿cierto? Al desplazarse la mandíbula desde máxima intercuspidación hasta las posiciones que son excéntricas, o sea, protrusión y lateralidades. Esta desoclusión del sector posterior debe de ser desde el punto de vista ideal de carácter inmediato. Recordemos que está formado por la guía incisiva y las guías caninas. Además, recordemos que existe un acoplamiento, ¿cierto? Que va a ser entre los bordes incisales de los dientes anteroinferiores con respecto a las caras palatinas de las piezas anterosuperiores y que este acoplamiento debe ser un contacto leve y de menor intensidad que el contacto de las piezas posteriores, ¿ya? Algo relacionado con la oclusión, ¿cierto? Mutuamente protegida. Otra cosa que podemos evaluar en el análisis de los modelos en oclusión es la presencia de interferencias, ¿ya? Al evaluar esta guía anterior podemos pesquisar estas interferencias. Recordemos que una interferencia es cualquier contacto dentario que va a impedir o interferir la armonía de los movimientos mandibulares excéntricos que son regidos por esta guía anterior de desoclusión. Sabemos que hay interferencias que reciben diferentes nombres dependiendo de dónde estén ubicadas. Tenemos la interferencia de balance, que también le llamamos contactos de hiperbalance, que van a corresponder a aquellos contactos dentarios que se van a establecer en el lado de balance durante el movimiento mandibular contactante de lateralidad. Recordemos que el lado de balance es el lado de no trabajo, ¿ya? Y que estos contactos de hiperbalance o interferencias de balance van a impedir o van a evitar el contacto en el lado hacia donde se mueve la mandíbula lateralmente, es decir, el lado de trabajo, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo, esta imagen es sacada del libro de Mans, en donde tenemos que la mandíbula se mueve, en este caso lo estamos viendo de frente, sería la izquierda del paciente, ese sería el lado de trabajo y por causa de este contacto en el lado de balance es que no se produce contacto en el lado de trabajo, ¿ya? Y por lo tanto decimos que impide, este contacto impide esta guía, ¿ya? En movimiento de lateralidad. Este contacto en el lado de balance va a ser denominado interferencia de balance. Existen estudios que demuestran que clínicamente una interferencia de balance va a determinar una sobrecarga funcional no solamente en los músculos, ¿ya? Sino también en las articulaciones temporomandibulares en posiciones que son musculoesqueléticamente inestables, ¿ya? Especialmente en este lado, en el lado de balance. Luego también tenemos las interferencias de trabajo que corresponden a aquellos contactos dentarios de las piezas posteriores
especialmente los últimos molares en el lado de trabajo, que impiden o evitan una adecuada guía anterior de desoclusión durante movimientos contactantes de lateralidad, ¿ya? Aquí tenemos el ejemplo, ¿cierto?, de un movimiento igual hacia la izquierda, en donde vamos a tener en el lado de trabajo contacto, pero ya a nivel de las piezas posteriores. Recordemos que las lateralidades se realizan idealmente con guías caninas. Puede haber una función de grupo en donde participa canino y se asiste por un premolar, primer premolar, puede ser también un primer premolar y un segundo premolar, pero tiene que estar el canino, ¿ya? Eso es una función de grupo. Recordemos que puede haber función de grupo posterior y también puede haber función de grupo anterior, canino lateral central, pero si nosotros tenemos únicamente un contacto, por ejemplo, a nivel de un molar, y ese molar es el que hace la guía, ese molar va a ser una interferencia de trabajo, ¿ya? No es una guía normal, ese contacto ya corresponde a una interferencia. Al igual que las interferencias de balance, una interferencia de trabajo determina también una sobrecarga, no solamente a nivel muscular, sino que también a las articulaciones, ¿cierto?, en posiciones que no son las posiciones musculoesqueléticamente estables de la articulación, ¿ya? Y por eso es que son dañinas. Recordemos que entre las interferencias, recordemos que también hay diferentes grados de severidad, ¿ya? Y que las interferencias del lado de balance o los contactos de hiperbalance van a ser más severos que los del lado de trabajo. También tenemos interferencias en protrusiva. Estas pueden ser posteriores cuando se establecen a nivel de las facetas protrusivas, a nivel de las piezas posteriores, especialmente los últimos molares, y que estos contactos impiden o evitan una adecuada guía incisiva, ¿ya?, en los movimientos que ya son de protrusión, ¿ya? Aquí podemos observar esta imagen en donde tenemos la presencia de un contacto que se marca con papel articular. Este contacto en este molar se ocurre cuando el paciente hace protrusión. Y fíjense que este es el único contacto. Aquí el paciente está en protrusión y este es el contacto que guía, es el contacto que existe cuando el paciente está en protrusión. Y fíjense que ningún diente anterior contacta. Este contacto evita una adecuada guía, ¿ya? Y por eso este contacto que está a nivel posterior le vamos a denominar una interferencia, en protrusiva, en este caso en el sector posterior. También vamos a tener interferencias protrusivas anteriores que van a estar representadas por una guía unilateral, es decir, que un par de incisivos, uno superior y uno inferior, de un lado de la línea media guían el movimiento de protrusión. Ese único contacto anterior a un lado de la línea media va a crear una inestabilidad mandibular en protrusión. Y ese va a ser considerado una interferencia protrusiva anterior, ¿ya? Recordemos, como les dije anteriormente, que las interferencias en los movimientos excursivos pueden clasificarse de acuerdo a su severidad. Tenemos interferencias moderadas e interferencias severas. ¿Cuáles van a ser las interferencias moderadas? Una interferencia en el lado de trabajo y un contacto unilateral de un incisivo durante la protrusión, o sea, una interferencia protrusiva anterior, ¿ya? ¿Cuáles van a ser severas? Un contacto de hiperbalance o una interferencia del lado de balance, y también va a ser severa una interferencia en protrusiva en el sector posterior, que sería este caso, ¿ya? Estos van a ser consideradas interferencias oclusales severas, ¿ya? También podemos observar no solo bruxofacetas céntricas, sino que también podemos observar las bruxofacetas excéntricas, ¿ya? Se observan primordialmente en los bordes incisales de las piezas anteriores. En el examen, nosotros debemos de corroborar la coincidencia de las bruxofacetas en las posiciones excéntricas en el articulador, ¿ya? Esto es algo que nosotros lo comprobamos en boca. Nosotros podemos ver aquí en boca al paciente cuando le pedimos que haga un movimiento de lateralidad y podemos observar cómo coincide la bruxofaceta del canino con la bruxofaceta del canino inferior. Fíjense que coinciden perfectamente. ¿Por qué? Porque lo más probable es que esta faceta se realizó en estos movimientos excéntricos que realiza el paciente, por lo tanto coinciden. Esto mismo debería de ser posible de reproducirse en los modelos en el articulador, ¿ya? Y esto va a constituir otro criterio de validez del montaje, ¿ya? Nos va a indicar que está bien montado
los modelos en el articulador. Esa coincidencia de verlo en boca y poder reproducirlo en los modelos articulados. Y eso sería todo, chicos, de este análisis instrumental de la oclusión. Sé que es una clase extensa, disculpen por la extensión, veo el tiempo y son casi 50 minutos de este video. Es un tema extenso, es el último tema que nosotros vamos a ver en cuanto a teoría. Yo les dejo aquí la bibliografía, es el Manual Práctico de Oclusión Dentaria de Mans. Saben que este libro yo lo utilizo mucho como bibliografía, es la guía práctica número 9, por si quieren ver de repente más imágenes. Sin embargo, yo creo que las imágenes que yo tengo, les busqué la mayor cantidad que pude encontrar y creo que con estas imágenes que tienen en estas clases es más que suficiente. Sin embargo, tienen ahí esa bibliografía por si la necesitan. La próxima clase, que es la próxima semana, la idea es que realicemos algunos ejercicios. ¿Ya? Yo les voy a mostrar, lo vamos a hacer juntos, algunos ejercicios con imágenes de modelos para que podamos realizar el ejercicio de algunos parámetros. Vamos a poder evaluar algunos parámetros. Hay otros que no vamos a poder evaluar porque no tenemos el montaje del articulador, pero sí podemos hacer el ejercicio de reconocer ciertos parámetros, ¿ya? Así que esa sería la idea de la próxima semana. Por lo tanto, es muy importante que ustedes vean estos videos, ya, que los vean con detenimiento, que hagan sus resúmenes para que puedan participar de la otra clase que va a ser una clase práctica. Y eso sería todo, chicos, los dejo, que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana.